Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Hay colegas de otros lugares del país, así que un éxito la charla. Y bueno, eso se debe a que la disertante es Mariela Miranda, quien es una referente para nosotros, los Nobeles, a nivel nacional. Es, aparte de que sabe muchísimo la materia tributaria y siempre es fuente de consulta, aceptó rápidamente la invitación, así que no puso condiciones ni nada por el estilo, así que muy felices de contar con ella y de que esté hoy acá transmitiendo sus conocimientos, así que Mariela, agradecidos por vos, por tu generosidad también, así que te cedo la palabra para que iniciemos la charla y bueno, las preguntas serán una vez que finalice la disertación, ya sea por el chat de Zoom o los comentarios que realicen, las preguntas que realicen en los comentarios de la transmisión en vivo en el Facebook de Noveles Corrientes Escribanos. Vamos. Bueno, buenas noches. Ahora sí, oficialmente, buenas noches a todos, a mis amigos de acá, de la provincia, y bueno, de la otra provincia, como acá lo veo en pantalla a Pampa. La verdad que muy inquietos estos noveles para conseguir los expositores. Soy la número 4 en la convocatoria de ellos. En la primera, digamos, todo lo que tiene que ver la materia registral. Luego fue en cuanto a respecto del tracto que dio la escribana Kere, luego la escribana Wasson, con estudio de título para la seguridad jurídica, el escribano Canet, con trámites de INVICO que tienen que ver con nuestras intervenciones en escrituras con fines sociales. Y bueno, y este cierre, digamos, otra rama del derecho y otra incumbencia a relacionar con la materia tributaria es hoy este cierre digamos, del cuarto foro organizado por los Noveles. Esta exposición lo hago a título personal, como una colega más de todos ustedes, como una colega que se interesó por la materia tributaria allá por el 2006, cuando el Colegio de Escribanos del Chaco había organizado unos foros con el contador Germán Dahlgren. Es ahí donde comencé a interesarme por esta materia, por esta rama del derecho que es autónoma, porque ustedes saben que cuando nosotros cursamos la carrera de notariado, muy por arriba sabemos qué tributa la compraventa y qué tributa un boleto, pero las otras figuras y todo lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades tributarias es lo que después deviene aprender. También fui concurriendo a distintos cursos en esta materia. También fui inquieta como estos noveles, como ex novel y apasionada por la profesión y por el estudio. También acompañada siempre, como le digo a María del Carmen, que ella me incentivó a la docencia en la universidad, y bueno, le estoy eternamente agradecida, y bueno, y así comencé mis pasos y fui estudiando, fui tratando de sumar conocimientos también, de moverme en los cursos en materia tributaria, irme a Formosa, a escuchar al doctor Palavecini, después fui también a Buenos Aires a escuchar a la doctora Di Pietromica, me acuerdo éramos 5 en un seminario, y era la única así más alejada, y justo el primer día de ese curso, donde fui con mi querida amiga Mariana Heflin, que íbamos a ese curso en la Universidad Notarial, había tenido un accidente la doctora Di Pietromica, y bueno, y era decir, viajar de tan lejos para un curso, pero bueno, así a veces pasa, y luego continuar. También concurrí a clases en el Chaco y en otros lugares del doctor Mantelli, y finalmente también con lo que tiene que ver con las actividades que nos colaboran
el doctor Piaggio en muchas oportunidades, y ahora también, digamos, sumada a él y a su grupo de Derecho Tributario del Colegio de Abogados, es decir, sigo buscando los espacios para el aprendizaje. Es así entonces que cuando nosotros comenzamos a ejercer la actividad notarial, nos encontramos en una posición que decimos ahora, ¿qué me toca hacer? Porque nosotros estudiamos los actos jurídicos, estudiamos derecho de fondo, de forma, pero en materia tributaria a veces no tenemos la oportunidad de estudiarlo a fondo, y es por eso que el incentivo es de cada uno. A algunos no les gusta, directamente se cierran, pero les digo que no, si uno abre su mente y dice puedo, va a poder estudiar estas normas, hacer la interpretación de estas normas tributarias, porque justamente tenemos que saberla diferenciar de lo que es la rama del derecho que estamos acostumbrados, digamos. Ven aquí entonces, voy a poner, no sé si se ve, a ver, voy a compartir pantalla, pero en un momento. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos, digamos, podemos tener miles de certificados en todas las otras ramas del derecho que nos interesa, pero en el momento de que tenemos alguna pregunta de derecho tributario o saber cómo tenemos que iniciar nuestra actividad notarial desde el día que dijimos y juramos ejercer la profesión y bajo la fórmula de juramento, allí deviene la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Por eso es que vamos a iniciar con una parte general, donde decir cómo debemos inscribirnos, es decir, un pantallazo general, y también normas que tienen que ver con la calificación en cuanto al momento de la tributación de las figuras en que intervenimos, pero no vamos en esta oportunidad, no vamos a tratar actos a determinar si corresponde o no corresponde el impuesto de sellos, de AFIP. Esta no va a ser un foro puntualmente, en otro momento vamos a desarrollar más desmembrado cada uno de los puntos que vamos a tratar hoy. Por eso es que figuras en sí, si tributa o no, no va a ser motivo de esta exposición. Van a ser generalidades y cómo entrar, cómo navegar. Esperemos que el internet funcione bien y podamos ingresar a las distintas páginas para que se puedan familiarizar, conseguir los noveles. Cuando tengan que solicitar información o realizar algún tipo de consulta, sepan cómo ingresar a las distintas páginas, es decir, que vamos a ver esas situaciones particulares que sí atañen al notario, pero no actos en figuras en particular. Entonces, el día del juramento vamos a encontrarnos que para el Colegio de Escribanos ya estamos en ejercicio de la profesión, con lo cual vendrán ya las preguntas, puedo comprar hoja de protocolo, de libro de firmas, y muchas veces el pensamiento es que aquel que no habilita el libro de firmas, pero es adscripto, ahora vamos a ver en qué situación se encuentra ante el fisco. En primer lugar, entonces, las inscripciones que corresponden realizar desde que uno toma juramento es inscribirse a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, para obtener la CUIT, y de allí adherirse al régimen de monotributo. No vamos a entrar en lo que son los requisitos del monotributo, pero sí estar inscripto, que seguramente algunos comenzarán con la categoría más baja, que eso va variando según en forma anual de cuáles son los ingresos que se tienen en cuenta, cuál es el consumo de energía eléctrica o lo que tiene que ver con la superficie de las escribanías, para saber en qué categoría uno va a encuadrarse. Generalmente en esta adhesión se recurre a un contador para evitar luego
estar subsanando una mala inscripción, es decir, de que pueda cometer algún error en el tipo de adhesión. Luego de obtener la constancia de quit, y seguramente ya con la documentación en mano, en lo que tiene que ver a nivel provincial, recordemos que todas las provincias tienen la potestad tributaria, con lo cual cada provincia tiene su código tributario en particular, algunos lo llaman código fiscal, otros código tributario, y prácticamente tienen normas en común, como principios generales, principios por los cuales tributan impuestos de sellos y principios de instrumentación, que se toma de la ley de pacto fiscal. Hay códigos fiscales que tienen figuras reguladas que otros códigos no tienen. Por ahí la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las que más actualizan sus normas. A otras provincias quedamos un poco atrasadas. Entonces, en este caso de la provincia de Corrientes, para la siguiente registración, porque recordemos que somos agentes de retención y agentes de información. Estas adhesiones, las respectivas inscripciones, lo hacemos para poder cumplir ese deber que tenemos de retención e información. Con lo cual, una vez obtenida del Fisco Nacional esa constancia de inscripción ante la AFIP, se tiene que dirigir a la Dirección General de Rentas para solicitar la inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que grava a la actividad, y en estas provincias, a diferencia de otras, estamos exentos del impuesto, de tributar este impuesto. No obstante, debemos cumplimentar con el deber formal de la declaración jurada anual. Es decir, que esto varía en las provincias. Algunas provincias sí tributan ingresos brutos, pero puntualmente en la nuestra, en Corrientes, la inscripción, y simultáneamente se solicita la exención que está regulada en este artículo, el 134, inciso M del Código Fiscal. Así también, en ese mismo momento se da de alta en línea ante la Dirección General de Rentas como agente de retención. Los números de agente de retención van a variar, ahora lo vamos a ver, y para eso también se puede ingresar al sitio web oficial de cada organismo para saber cuáles son los requisitos que tienen en sus guías de trámites. Como decíamos, al momento del juramento hay distintas categorías que podemos decir respecto a los escribanos en esta provincia. Los titulares de registro, los adscriptos y los escribanos colegiados habilitados con libro de firmas, que somos una de las provincias, junto con la del Chaco, las que se mantienen en esta categoría particular de escribanos que tienen una función limitada a los actos extraprotocolares y no a los actos escriturarios. En cuanto al escribano titular de registro, es agente de retención ante la AFIP, es agente de información ante la AFIP, agente de retención para el impuesto de sellos y sujeto obligado para la UIF. Los adscriptos también son agentes de retención y de información, al igual que los titulares. ¿Y por qué decimos que los adscriptos también tienen este deber? Porque al momento de las altas de cada uno de los escribanos se toma en cuenta la quit, es decir, la quit nos asocia como contribuyentes, es decir, somos contribuyentes, en este caso los escribanos, contribuyentes por deuda ajena, tenemos una responsabilidad solidaria con los otorgantes de los actos en que intervenimos, pero en esta situación de los fiscos que asocian la categoría de los contribuyentes con las quit, tanto titular como adscriptos deben registrarse en ambos organismos en los impuestos que hacía referencia. La única que ahora vamos a ver también, en cuanto a los adscriptos, no tienen que cumplir
el informe, digamos, la declaración jurada mensual de lo que es el reporte mensual para la UIF. Es decir, para la FIP tiene que declarar SICORE, CITI, sellos, tanto titular como ascriptos, pero de la UIF solamente el titular de registro declara el reporte sistemático mensual, y ROS, en cambio, el ascripto solamente va a declarar ante la UIF en el caso del reporte de operaciones sospechosas, pero sí tiene que cumplir con la inscripción. En el caso de los colegiados habilitados con libro de firmas, son agentes de retención del impuesto de sello. Claro que para ser agentes de retención, previamente también tiene que cumplir lo que hoy veíamos, la inscripción y el pedido de exención en el impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia. También ante comunicados de la Unidad de Información Financiera han sido comprendidos en obligación de informar ante la UIF esta categoría de escribanos particulares que tenemos en la provincia. En cuanto a una aclaración en cuanto al impuesto de sello, es decir, la actuación como agente de retención del impuesto de sello, hay que ir diferenciando las categorías que uno va adquiriendo. Es decir, si yo soy colegiado habilitado con libro y luego consigo una inscripción, es decir, pasar de la categoría de colegiado habilitado con libro a ser adscripto a un registro, estos cambios o cambiar de adscripto, adscripto a otra inscripción o de colegiado con libro a titular de registro, todos esos cambios deben informarse ante el organismo, ante la Dirección General de Rentas, porque obviamente las declaraciones juradas van a cambiar, es decir, el reflejo de las declaraciones juradas de un escribano habilitado con libro no va a ser lo mismo de pasar a ser adscripto titular. Ya en las declaraciones juradas van a aparecer informados actos protocolares. Y esos cambios de categorías hasta el momento son en forma presencial ante la Dirección General de Rentas, y esos cambios deben informarse, igual que los cambios de domicilio fiscales también deben informarse porque están previstos como casos en los que pueden estar sujetos a multas. Por eso es importante toda comunicación de los cambios de las categorías. Hay distintas particularidades, como les decía, en este caso fíjense, el adscripto a registro notarial, cuál es la fecha de alta, siempre va a ser la toma del día que se tomó juramento, y ese juramento va a estar obviamente dentro del libro de actas del Colegio de Escribanos, con lo cual, a partir de ese momento, si diferenciamos de aquel escribano que no tienen, no tienen la categoría de colegiado habilitado, sino que se recibió y que a partir, no sé, del día que se recibió, obtuvo su título, tenía un pariente o tenía la posibilidad de una inscripción, con lo cual, al obtener el decreto, posteriormente viene todo el trámite interno ante el Colegio de Escribanos para terminar con el juramento en la institución. Ese adscripto que no reunía la categoría de colegiado habilitado, su posesión del cargo inmediatamente le permite que ese mismo día pueda intervenir en actos protocolares del titular, con lo cual su alta ante la Dirección de Rentas es a partir de esa fecha. Quiere decir que todos aquellos que son adscriptos, netamente adscriptos, sin tener otra categoría anterior, su fecha de alta, por más que no hayan habilitado el libro de firmas, es a partir del juramento a ese registro del cual van a poder trabajar, porque el protocolo se entiende que el titular ya lo tendría habilitado y podría ya, después del acto público solemne, ir y firmar su primera escritura. Es decir, que tener presente esta particularidad en los adscriptos, que por más que no tengan habilitado su libro de firmas,
ya pueden intervenir en actos protocolares y esa es la fecha en que tienen que tener a partir de ahí las altas impositivas. El ascripto, también, esto decíamos, la puesta en posesión del cargo, lo mismo de el que no puede decir o pararse en que no se dio las altas por no tener habilitado el libro de firmas. Las distintas modificaciones también a informar, reitero, adscriptos a titulares, adscriptos a que vuelva a pasar a ser colegiado habilitado con libro, de colegiado habilitado a titular o adscriptos, todos esos cambios en virtud de este artículo, el 24, donde son los deberes que uno debe cumplir como contribuyente, esas modificaciones deben informarse. Si no se informan, pueden estar pasibles de multas. Esto lo vemos después. En cuanto a los deberes materiales y formales que debemos tener presente, es que los materiales siempre van a estar asociados al ingreso del impuesto, a las multas, los intereses, y los deberes formales a la presentación de las declaraciones juradas en cada uno de los organismos en que nos registramos, y obviamente en el caso de la intervención en cada acto protocolar o extraprotocolar, la emisión de las facturas. Estos deberes materiales y formales debemos tener presente de que existen calendarios fiscales anuales, tanto para los organismos provinciales como para los nacionales. Con lo cual, es importante que uno pueda ingresar a revisar en las páginas de los organismos tributarios para saber las fechas de vencimientos, porque no son las mismas para todos los impuestos. Si yo no puedo pararme y decir todo vence el día 10, porque no es así. En algunos impuestos vamos a ver que se tienen en cuenta el último dígito de la CUIT, en otros no se tiene en cuenta el último dígito de la CUIT, sino una fecha en particular, como es el caso de la UIF, al igual que el CITI, ¿sí? No tiene un parámetro específico para todos los impuestos, con lo cual hay que tener presente cuándo tributa sellos, cuándo vence sellos, cuándo vence CITI, cuándo vence SICORE, y el SICORE cuándo vence lo que es ingreso del impuesto y cuándo la declaración jurada, y la UIF cuándo también esos vencimientos. Ahora vamos a ir viendo que también en las páginas mismas, cuando ingresamos, yo voy a ingresar con mis claves, que las mismas cuentas que cada uno tenemos con los fiscos, con usuario y clave fiscal, ya nos van informando, es decir, son más amigables las páginas donde nos van informando los vencimientos para que tengamos en cuenta, pero para ello debemos también ser curiosos en revisar, por más que esta función que uno asocia al contador puntualmente, es decir, todo lo contable, también pueda ser revisada por el propio notario para ir viendo, ya que las páginas muestran, con el usuario va mostrando cuál es la condición tributaria que cada uno tiene con la calificación por el fisco, y los vencimientos y los incumplimientos en esos estados de cuenta, con lo cual ahí uno puede advertir y decir, el contador se olvidó presentar una declaración jurada. Algunos escribanos hasta delegan de que el mismo contador sea quien realice los ingresos de los impuestos retenidos. Entonces, para aquel que realiza esta tarea adicional que tenemos como colaboradores del Estado en la retención, en la recaudación de los tributos, de los que nos toca actuar, y sabemos que en estos tiempos también mucho se ha hablado de que si habían prórrogas, no había prórroga, fueron muy pocas las provincias que han prorrogado los vencimientos para lo que es impuesto de sello en cuanto a sus ingresos del impuesto retenido y de las declaraciones juradas. La mayoría de los fiscos de las provincias no han prorrogado por más notas institucionales que han tenido, y tampoco se ha sabido qué ocurre con la AFIP, con esos vencimientos durante el tiempo de esto que estamos viviendo de la pandemia,
también del Consejo Federal, que ha mandado nota a la AFIP, hasta el momento no sabemos, así que debemos controlar. Ahora vamos a ver cómo podemos revisar nuestras cuentas y saber de qué, cuáles fueron los vencimientos en que fueron operando cada uno de los plazos. Teniendo en cuenta el calendario que debemos tener presente, tanto el provincial como el nacional. ¿Por qué es importante tener presente? Por las graduaciones de las multas en que somos pasibles. Por más que somos colaboradores del Estado en la recaudación de los tributos para los recursos que necesita el Estado, de lo que es salud, lo que es educación y lo que es justicia, digamos, que necesita los recursos de las recaudaciones tributarias para darle esos destinos. Si bien es cierto, por más colaboradores que seamos y que estamos impuestos de este deber de actuar como agentes de retención e información, las sanciones igual no son aplicables, es decir, no tenemos eximentes por habernos olvidado o por no haber ingresado el impuesto en la fecha correspondiente porque hubo algún percance personal. Es decir, en este PowerPoint que yo ya le suministré a Cristian, quizá le agregué otras filminas de otros puntos que me anoté para también hablarlo en base a algunos temas que he conversado con otros colegas, pero lo que quise hacer en este PowerPoint es poner las normativas para que les sirva de base y cada uno puede ir armándose su recopilación de normas. Sabemos que las normas van actualizándose, pero siempre hay una norma base a partir de la cual uno puede ir indagando cuáles son sus modificaciones posteriores. Entonces acá van a ver ustedes que va mostrando artículos, no contenido de los artículos, pero para que les pueda servir dónde buscar. Hoy las páginas nos acercan más fácilmente a obtener los textos de las normativas, todo lo que es obviamente la normativa provincial en la página de la Dirección de Rentas. Ahora vamos a entrar en la página, y lo que es AFIP también tiene biblioteca electrónica, o a mí a veces me resulta más fácil entrar a la página de Infolec, que ahí me va mostrando todo lo que es las modificaciones de la norma base de consulta. Es aquí entonces que tener presente los calendarios fiscales anuales. Esto es por año, así que yo no me puedo basar en imprimir este año el calendario tanto de rentas como AFIP y tenerla en el escritorio y aplicarla para el año siguiente, porque esto va modificándose año a año los vencimientos, porque toman en cuenta los feriados, los asuetos, es decir, se toman en cuenta fechas que el decreto ya prevé a los fines de trasladar los vencimientos a la fecha que correspondan, y obviamente que los fiscos luego en la base de datos toman en cuenta esas fechas. El sistema de cuentas tributarias, este es uno de los servicios que tiene la AFIP, donde a través de este sistema de cuentas tributarias lo que nos permite es obtener toda la información relativa a las deudas de los contribuyentes y de los responsables. Esa es la norma base que tiene. Ahora vamos a entrar, o sea, en principio les vamos a ver un poco más teoría para que ustedes vayan viendo qué servicios tiene cada organismo. En este caso la AFIP tiene este servicio de cuentas tributarias donde puedo ir consultando si tengo deuda o no, que esto es lo que me refería, de que podamos saber acceder para controlarnos, sea que nosotros mismos confeccionemos nuestras declaraciones juradas o sea delegada en un contador o una persona que sepa confeccionarlas. Estos son solamente pantallas, pero ahora vamos a entrar en ambos, tanto en la AFIP como en rentas tenemos el acceso con usuario y clave para poder saber si estamos adeudando o no al fisco. Para la AFIP se llama Sistema de Cuentas Tributarias de Servicio, y para la Dirección General de Rentas se cuenta con el estado de cuenta. La página de la Dirección de Rentas tiene
cambios en cuanto a ir consultando. Ahora también vamos a entrar, ir consultando respecto de cada impuesto que tenemos asociados por nuestras inscripciones, como ser agente de retención de impuestos de sellos y de ingresos brutos. En el sistema de cuentas tributarias nos va reflejando si tenemos deuda o no, o las multas, esas multas que no vamos a ver todas las graduaciones que hay, porque si no vamos a tener que entrar a la ley 11.683 y vamos a estar quizás días con ese tema, pero sí, cuando ustedes entren a sus páginas, después cuando ustedes puedan saber cómo acceder si no tienen este servicio, van a encontrar que si tienen algunas presentaciones fuera de término, ya la FIP hace una determinación en este mismo sistema con multas de 200 pesos que aún no quedan firmes y que si uno lo paga en forma voluntaria se reduce el 50%. Pero para eso deben saber, deben generar el BEP o saber qué códigos están asociados a cada uno de los tipos de multas. Por eso también vamos a entrar a algunas resoluciones para que vean los códigos, dónde están los fundamentos de los códigos que luego uno tiene que asignar al momento de generar un BEP, un volante de pago electrónico. La FIP, siempre haciendo el paralelo entre la FIP y la Dirección General de Rentas, los vencimientos, como hoy ya veíamos, tenemos para cada uno de los organismos. Vamos a encontrar para la FIP que en cuanto a retenciones, tenemos quincenas al igual que el impuesto de sellos. O sea, acá haciendo un paralelo entre el deber de retención del impuesto, o sea, cuando decimos impuesto para la FIP, acá entraría lo que es ITI y lo que es ganancias. Recordemos que el impuesto a las ganancias cedulares nosotros no actuamos como agentes de retención, actuamos como agentes de información. Lo que es la liquidación y pago le corresponde al mismo contribuyente, es decir, al mismo sujeto transmitente, pero es un pago anual y ese impuesto que nosotros debemos calificar al momento del acto escriturario, no practicamos retención, sino información. Quiere decir que acá este paralelo, cuando decimos vencimientos de la FIP, se refiere a lo que es ICORE, en tanto el impuesto a la transmisión de onerosa bienes inmuebles y el impuesto a las ganancias del régimen general. Y en cuanto a la Dirección General de Rentas, el impuesto de sellos. Ambos organismos tienen calendario fiscal por quincenas. La diferencia que acá por ahí se incurre en cuanto al impuesto de sellos, es que el impuesto de sellos tiene 24 cuotas. Es decir, al momento de que uno sube o transfiere los datos de las declaraciones juradas mensuales, se van a encontrar con números pares al momento de la carga del archivo, es decir, cuando le emite el acuse de recibo del archivo de la declaración jurada. No obstante, cuando ustedes ingresan al domiciliario, donde se generan los cupones de pago, no se refleja de esta manera, también lo vamos a ver, para que tengan en cuenta de cómo generar los cupones y qué pasa cuando generan en forma errónea los cupones. También vamos a entrar a mirar un poco lo que tiene que ver el domiciliario, en su momento también estos aplicativos que uno tiene en forma externa, seguramente la FIP y la Dirección General de Renta seguramente en algún momento se entrarán a la modernización y hacer la carga en forma online como tiene la unidad de información. La presentación de la declaración jurada aquí es mensual, tanto para la FIP como para la Dirección General de Rentas. Siempre tener presente, y reitero, los vencimientos para cada uno de los impuestos en que actuamos como agentes de retención y para la presentación de la declaración jurada, que coinciden con el vencimiento de la segunda quincena. Es decir, siempre en este impuesto vamos a tener
del 1 al 15 y del 16 al último día del mes para diferenciar las quincenas de cuándo debemos ingresar. Las primeras quincenas siempre los ingresos son dentro del mismo mes. Y la segunda quincena son los primeros días, es decir, hasta el 10 generalmente, pero hay que tener en cuenta el calendario fiscal. Y así es donde ese ingreso del impuesto de la segunda quincena coincide con la presentación de la declaración jurada mensual. Muchos se preguntaban cuáles son los medios de pago que existen, tanto para la AFIP como la Dirección General de Rentas, y sobre todo en este tiempo que las personas aún se manejan con efectivo y no están acostumbrados ellos mismos a hacer las transferencias. Recordemos que la AFIP tiene una figura desde las modificaciones de esas resoluciones que estudiamos allá hace tiempo, que estudiamos, fueron modificadas en el 2006, la 2139, la 2141. Acá debemos tener presente, ahí estas resoluciones traen la novedad de la figura de la autorretención por parte del mismo transmitente. Pero las normas fueron actualizándose, lo que tiene que ver con los medios de pago, y fíjense, si bien tienen figuras nuevas de cómo el contribuyente puede él mismo realizar las retenciones conforme a la normativa de esa fecha. Fíjense esta del 2017, 2018, 2019, donde ya comienzan a operar otros tipos o medios de pago que facilitan en la vida diaria, facilitan para aquel que tiene cuentas bancarias y tiene obviamente dinero depositado en esas cuentas bancarias para poder hacer esa transferencia de dinero al organismo. Este volante de pago electrónico que rige allí del 2017, también fíjense en el 2019, esta resolución 4577, obliga a que las cancelaciones de las obligaciones impositivas sean por ese medio. Por eso es que en el banco de Corrientes, por Cal de Rioja, directamente ellos manifestaban de que no recibían lo que es volante de pago manual de la AFIP, porque tenían instrucciones por el Banco Central de que sea todo por medio electrónico, es decir, por los medios bancarizados, es decir, transferencias electrónicas de pago. Con lo cual, ese fundamento de que si bien menciona el Banco Central, en realidad está en esta resolución, la 4577 de 2019, donde obligatoriamente la cancelación de esas deudas deben realizarse por el volante de pago electrónico. Este volante de pago electrónico uno lo puede generar si la persona que es el sujeto retenido tiene cuenta bancaria. Nosotros como escribanos podemos asociar su quit para que directamente el volante de pago electrónico se genere en su cuenta bancaria y de allí pueda esa misma persona cancelar. Ahora acá estará también asociada la confianza del escribano con su requirente, porque si el escribano no confía en que el requirente realice ese pago mediante este medio, y está sujeto a los vencimientos, también puede ocurrir de que el escribano no confíe en que se pueda realizar, y así es donde viene la otra posibilidad de que el escribano deposite en su cuenta y luego realice la transferencia. Si bien el Colegio de Escribanos tiene un convenio con el Banco de Corrientes para una cuenta especial para las retenciones, es una cuenta provincial, no hay cuentas recaudadoras nacionales. Eso siempre se intentó, y que seguramente siempre estará en una de las solicitudes que uno pueda realizar a través del Consejo Federal de cuentas recaudadoras a nivel nacional, a los fines de no tener ningún tipo de costos al momento de utilizar esas cuentas. Y pasando a lo que es la Dirección General de Rentas, los medios de pagos habilitados, fíjense, efectivo, que si bien durante todo el tiempo
que nosotros como escribanos teníamos nuestro servicio notarial limitado al artículo 6, inciso 6, que tenemos ya como memorizado del DNU, que veníamos estudiando y venimos con todos los cursos virtuales, siguiendo de cuáles eran nuestras limitaciones y cómo se fue ampliando hasta hoy con nuestro decreto provincial. La Dirección General de Rentas no tenía, digamos, el medio de pago en efectivo hasta hace poco, que permiten su centro de atención al contribuyente con servicios especiales que se llaman de monoposto, donde personas propias del organismo son las que cobran en efectivo. Pero no así, no funciona en las receptorías que cuentan en el interior, y tendrán otros medios de pagos habilitados, como es el cheque, si es en forma presencial, o los medios electrónicos, como tener bancos que tengan RedLink o Interbanking, que también son otros bancos, pero se pagan comisiones por esos servicios, o directamente la transferencia bancaria a través de un CBU de la Dirección de Rentas. Entrando un poco a esto de los medios de pagos, el tema de lo que son los pagos electrónicos de la RedLink o por transferencia bancaria, hay un instructivo que la Dirección de Rentas suministró al Colegio de Escribanos. A ver. No, este no es. Esperen un momentito, que este no es. Respecto a los medios de pago, donde hay que tener en cuenta, a ver si este archivo, este es. Donde para poder acceder a estos medios de pagos no presenciales, pago electrónico para aquel que tiene RedLink y que cuente con dinero disponible en su cuenta, podrá realizar este tipo de pago en forma directa sin tener que realizar una comunicación posterior a la Dirección General de Rentas. Ahora voy a ingresar para mostrarles, pero estas son las pantallas del instructivo que la Dirección de Rentas suministró a los fines de instruirnos a nosotros los escribanos para saber el paso a paso para ingresar a nuestras cuentas y obtener el pago por esta vía. Y el otro medio de pago habilitado es respecto al CBU de la Dirección de Rentas, que está al final. Esto está en la página de rentas, pero para que después lo suba Cristian al de Noveles, a través de la cuenta bancaria de la Dirección General de Rentas, pero allí sí, esta forma de pago necesita que el comprobante de pago sea enviado al departamento contable. Fíjense, hay una dirección de mail, porque esta forma de pago puede ingresar de cualquier quit. En este tiempo, escribanos han utilizado pidiéndole a sus parejas, a sus maridos, a un amigo, a un colega, para poder cumplir dentro de los plazos del calendario del vencimiento fiscal anual, y a los fines de que esos importes que ingresan a esta quit y a esta cuenta bancaria de la Dirección General de Rentas puedan ser imputadas a la quit del escribano como agente de retención, tiene que enviar el comprobante de pago al departamento contable, a este mail, indicando a quién se va a imputar, a qué agente de retención, su número de quit y a qué cuota y año. Vamos a entrar a la página de rentas para ver hasta aquí estuvimos comentando. Vamos a ver.
para aquel que aún no le refleja este nuevo portal, quizás esté trabajando todavía con la página anterior. Fíjense cómo amigable es que hasta nos tiene nuestro nombre al ingresar. Para mostrarles en principio lo que hacíamos referencia de los estados de cuenta o de saber si tengo deuda o no. Fíjense cómo nos va mostrando si tengo deudas o declaraciones juradas incumplidas, pero a la vez tengo dentro de la opción de servicios cada uno de los impuestos en los que nos tuvimos que inscribir, como también lo vimos al comienzo. Si yo quiero saber cómo estoy en estado de cumplimiento del impuesto sobre los ingresos brutos, que acá a nivel local tenemos solamente la obligación de la declaración jurada anual, puedo consultar en qué situación me encuentro acá en un histórico de estado de cuenta y me va mostrando si tengo o no incumplidas algunas declaraciones juradas. Fíjense, me muestra todo el estado de lo que tiene que ver con ingresos brutos. Así también puedo ir al agente de retención de impuestos de sellos y tener un histórico de mi estado de cuenta. Cuando uno revisa su estado de cuenta y les aparece, no sé, ¿se ve muy chiquito, Cristian? ¿O se ve algo de lo que dice adentro? A ver, lo voy a bajar. Se ve bien, Mariela. ¿Se ve bien? Sí. Ahí se ve mejor. Sí. Fíjense que acá me va mostrando el estado. Si tengo pagada, no tengo pagada, si tengo con movimiento, sin movimiento. Cuando uno, al consultar su estado de cuenta, ve que dice un pago parcial o dice deuda, obviamente que se va a preocupar, y sobre todo para aquel que dice yo siempre cumplo en tiempo y forma. A los fines de hacer sus respectivos descargos, lo que tienen que controlar es su declaración jurada con cada uno de sus actos en que han intervenido para verificar de que si uno de los comprobantes está en una cuota incorrecta, con un quit incorrecto, y de esa manera es lo que va a generar el impacto de una deuda por el error en la generación del cupón. Lo que les decía también respecto a las 12 cuotas, a las 24 cuotas, fíjense cómo se va reflejando en nuestra cuenta. Si bien acá no aparece, pero vamos a ver desde el 2007, por ejemplo. 2007 empieza con cuota 1 y terminará en la 24. Las cuotas impares son de la primer quincena y las cuotas pares son de la segunda quincena. Esto no se refleja en el domiciliario al momento que generamos los cupones, pero tienen que tener en cuenta, porque cuando uno recibe intimaciones del organismo, de la dirección de renta, podemos encontrarnos con que dice cuota 10 y nosotros podemos creer de que la cuota 10 corresponde a octubre, por decir 10. Y sin embargo, como rentas tiene si bien el calendario anual son 12 meses, están divididas por las primeras y segunda quincena de esta manera, en 24 cuotas con las impares del primer quincena y las pares de la segunda quincena. De esa manera, cuando ustedes se encuentran con algún tipo de obligación incumplida, lo que tienen que hacer es desmembrar cada cuota para saber de qué mes se trata. Si a mí me aparece cuota 20 o cuota 19, tengo que duplicar y tengo que pensar que es octubre. Y si me aparece 9 o 10, tengo que pensar de que estamos en el mes de mayo. ¿Sí? Acá tener presente que esto difiere de lo que es la FIP. Acá en rentas tiene 24 cuotas, cuotas pares son las segundas quincenas y el vencimiento de la declaración jurada mensual, y la primera quincena
es la cuota impar. De esa manera tengo el estado de cuenta. Ahora vamos a los medios de pago, que hacíamos mención de los dos tipos de pago que puedo realizar a través de las cuentas bancarias. Dentro de la solapa estado de cuenta, vamos a encontrar que tenemos ingresos brutos y agente de sello. Ojo en equivocarse donde tildan, porque si tildan acá, o creen que todos los pagos se refiere al estado de cuenta de sellos, van a incurrir en el error de hacer un pago al impuesto sobre los ingresos brutos y luego deberán, para poder subsanar y no perder ese crédito, realizar los respectivos expedientes para que se impute el impuesto pagado en forma erróneamente a través de los de ingresos brutos cuando correspondía a sellos. Por eso, cuando van a realizar el medio de pago por RedLink o Interbanking, que es generando el voucher de pago, así como el volante electrónico de pago para la FIP se denomina BEP, el voucher acá viene a funcionar de la misma manera que el BEP para la FIP. Tener presente acá, fíjense cómo se desplaza de un impuesto a otro. Con lo cual, si yo me quedo acá y sigo bajando para poder generar el impuesto que deseo pagar, voy a estar pagando como ingresos brutos. Tengan en cuenta mover la flecha a agentes de retención de impuesto de sello. Vamos a encontrarnos acá con las cuotas que aún no están vencidas, por eso dicen nuevos vencimientos. Fíjense, cuota 9 viene a ser de la primer quincena de mayo, que vence, sería el día martes, porque el lunes es feriado. Entonces ya acá está tomado el vencimiento por el feriado del 25 de mayo. El importe a pagar para utilizar el medio de pago electrónico no puede ser inferior a 20 pesos. Con lo cual, si tengo un impuesto de sello de 10 pesos, no puedo utilizar el medio electrónico de pago. Tengo que o recurrir al pago en efectivo o la transferencia bancaria de 10 pesos. Pero no se podría utilizar el servicio de RedLink, con lo cual tendríamos que tener un importe superior, supongamos 200 pesos. Tildo, y ahí me habilita para continuar. Y acá me dice si quiero seguir o quiero eliminar. Acá todavía, si yo no quiero generar, puedo eliminar, o me equivoqué de monto, puedo eliminar y volver atrás y poner el monto correcto. Fíjense que el mensaje me tira a la página, dice genere su voucher o paga a través de Interbanking o Link. Acá, si yo presiono, teniendo en cuenta la forma de que si quiero abonarlo ya o genero el voucher para abonarlo ahora o más tarde, tengo las dos posibilidades de poder pagar en forma inmediata o dejarlo para más tarde. Una vez que yo tenga generado, tengo que ir a la página, me va a redireccionar a la página del banco para pagar este impuesto. Y lo que hoy tenía en una pantalla más adelante, que era que les decía que traten de revisar bien antes de generar el voucher y pagar. Fíjense el error en estos ingresos, que acá el escribano se equivoca, perdón, se me fue para atrás. Se equivoca y utiliza el de ingresos brutos, declaración jurada mensual local, y sí está bien pagado el otro impuesto que es agente de J retención sellos. Esto de no mover las barras del impuesto que corresponda puede generar esta situación en particular, y para que el escribano que generó
los vouchers, los pagó, confeccionó su declaración jurada mensual, lo subió, para el fisco estaría adeudando 4.250 pesos porque no está imputado al pago como agente de retención de sellos, sino como ingresos brutos. Nosotros no tenemos la obligación mensual de ingresos brutos, por eso es que tenemos que tener la respectiva constancia de exención de este impuesto por nuestra actividad, porque aquel escribano que no cuente con la constancia de exención, al revisar su estado de cuenta, se puede encontrar de que tiene muchas declaraciones juradas mensuales no presentadas. Obviamente que uno se va a asustar al momento de ver el estado de cuenta con muchas declaraciones juradas incumplidas, pero puede ocurrir que el escribano no advirtió en pedir su exención en ingresos brutos y hasta tanto no la pida, va a seguir generando el sistema obligaciones mensuales y a la vez, como ahora vamos a ver, las calificaciones que hace el fisco. Si yo tengo ya generado y pago, como ese caso, me va a generar esos comprobantes que les acabo de mostrar. Para aquel escribano que realizó el ingreso del impuesto por transferencia bancaria a la CBU de la Dirección de Rentas, informó el pago con el comprobante y a esa dirección del departamento contable, o de la manera que también haya realizado un voucher por esta vía entrando con usuario y clave, tenemos la solapa de pagos donde podemos encontrar los vouchers pagados o los vouchers pendientes de pago y también los comprobantes por pago con transferencias y cheques, porque todo lo que es los pagos por esta vía, cheques y transferencias, el departamento contable debe realizar los ajustes a nuestras cuentas asociadas a la CUIP de cada agente. Y de esta manera yo puedo buscar, a ver si tenía una de... Esperen que tenía uno para mostrarles. Creo que era de 3.000. Voy a poner una fecha, a ver, del 1 de mayo 2020. Vamos a ponerlo hoy. Puedo buscar por fechas o puedo buscar por monto, fíjense. Una certificación de firmas donde en la confianza el mismo requirente se obligó a realizar la transferencia bancaria desde su cuenta, informando posteriormente mi quit para asociar a esa transferencia de 3.914,40. A los fines de poder incorporar ese comprobante de pago, tengo la opción dentro de la solapa pagos. Este ingreso es para cheques y transferencias. Y allí puedo imprimir para agregar ya sea al protocolo o al libro de firma. Fíjense, tiene un número de transacción, el importe, la fecha que ingresó y a qué contribuyente se imputó ese pago. Si lo que yo, el medio de pago empleado fue un voucher, ¿no? A través de cheque o transferencia, también tengo la opción de voucher pagados para que me informe cuáles son los vouchers que están pagados o los vouchers pendientes, y ahí también puedo realizar la búsqueda. Estos son, recordemos que también por esta vía se pueden pagar tasas retributivas de servicio, todo lo que es también tasas del Poder Judicial, se puede utilizar este medio de pago electrónico, por eso acá figura, fíjense, fondo, tasa judicial, tasas de sellos, y bueno, tasas o sellos. Este servicio se puede utilizar ese pago. Entonces, familiarizarnos con las páginas de los organismos. Acá también vamos a encontrar dentro de esta página, que más adelante vamos a ver, lo que se trata del domicilio fiscal electrónico y las calificaciones que tiene el organismo, y también lo mismo ocurre con la FIP.
Una particularidad para los escribanos que están en el uso de licencia, por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, informándolas sin movimiento. Ese deber no lo tienen que dejar de cumplir porque tanto la FIP como la Dirección General de Rentas, la base de datos va generando en forma automática todos los incumplimientos. Esto no es una carga manual que los organismos van haciendo padrón por escribanos, sino que el mismo escribano acá tiene que saber dónde está parado al momento de un uso de licencia, si es por un tiempo indeterminado, porque tiene algún tipo de enfermedad o se va a vivir a otro lado y cuenta con una resolución, porque estos usos de licencia para los organismos tienen que estar justificados para lo que es la Dirección General de Rentas. Si es por tiempo indeterminado, se puede pedir la baja y posteriormente solicitar su alta nuevamente cuando reinicie su actividad, es decir, cuando decida volver a trabajar, y esa licencia que pudo haber durado mucho tiempo, por ejemplo, pasa con los que trabajan en la justicia, de que si bien son titulares o son adscriptos, algunos deciden continuar informando sin movimiento sus obligaciones fiscales, u otros deciden las bajas hasta el día de que verdaderamente comiencen el ejercicio profesional como escribanos. El domicilio fiscal electrónico, este domicilio fiscal no es lo mismo que el domicilio fiscal de los asientos de nuestras escribanías, por eso, si bien la primera parte dice domicilio fiscal, acá estamos hablando del electrónico, un sitio informático seguro, personalizado y confidencial. Se entiende que es de esa manera y tanto la Dirección General de Rentas como la FIP tiene su normativa en cuanto a lo que tiene que ver con este domicilio fiscal electrónico, cuáles son los servicios que se pueden obtener estando adheridos y qué nos permite notificarnos en esas bandejas de entrada de este domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Puede ocurrir de que lo que es la FIP, que comienza, fíjense, obligatorio del 1 de octubre del 2018 al 30 de noviembre de 2018, que era como un plazo límite para adherirnos. No significa que posteriormente uno no pueda adherirse, pero en su momento las notificaciones que hubieron de la FIP era para cumplimentar esa adhesión obligatoria en los plazos que ellos fijaban, pero no obsta a que uno pueda hacerlo ahora para aquel que no tenga la adhesión hasta la fecha. Lo mismo con la Dirección General de Rentas, que comienza a operar este sitio a partir del 7 de junio del 2018, o sea que ya estamos casi a 2 años en cuanto a renta y bueno, un poquito menos en la FIP, pero a través de estos domicilios fiscales electrónicos me puedo notificar de los trámites administrativos, es decir, las resoluciones que han determinado los organismos, de intimaciones. Obviamente no vamos a querer tener intimaciones ni algún tipo de fiscalización que nos estén informando por las acciones del fisco. Y también pueden notificar, como a veces lo hace la FIP, para novedades respecto al monotributo, para que pueda adherirse al monotributo por débito automático, es decir, también notificaciones propias del organismo y no por un trámite personal. Lo mismo que la Dirección de Rentas. Las formas en que se cuentan los plazos son diferentes. La FIP tiene diferentes parámetros para el día que el contribuyente proceda a la apertura del documento digital, es decir, cuando ingresa a la bandeja de entrada y abre el archivo, o tiene otros parámetros a partir de las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones se encontraron disponibles en los servicios referidos en el inciso anterior, es decir, cuando fue puesto el archivo, pero se cuenta desde las 0 horas del lunes inmediato. En cambio, en la Dirección General de Renta el plazo es diferente, desde que es puesto a disposición el archivo. En la Dirección de Rentas
desde el momento en que está disponible el archivo, se considera ya la notificación del trámite administrativo o de lo que el organismo notifique. En estas bandejas de entrada, tanto de la FIP como de rentas, los organismos se enteran todas las veces que ingresamos, es decir, cuántas veces leímos la comunicación. Si entramos varias veces y leímos todo ese historial de cuántas veces entramos y leímos, ellos acceden a esa información, a veces tan visible y a veces por ahí ya se van borrando según el tiempo. Si no estar adherido al domicilio fiscal electrónico puede restringir determinados trámites o servicios que uno pretenda realizar. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, generar un certificado de no retención, como persona humana que quiero vender el inmueble, puede que la FIP me restrinja el servicio porque no tengo una adhesión o no pueda verificar algún tipo de constancia, es decir, puede que algún tipo de trámite esté limitado en la página por no estar adherido al servicio del domicilio fiscal electrónico. Lo mismo en la dirección de rentas para determinados trámites, exenciones impositivas, certificados fiscales, pedidos de imputación, es decir, hay una serie de listas de trámites donde están reflejadas en las resoluciones. Por eso es que les dejo los números como para que ustedes puedan acceder a la información de los textos completos de lo que comprende la regulación del domicilio fiscal electrónico. Y esto es importante en nuestros cumplimientos a la hora de la calificación que tenemos como contribuyentes. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien para aquel escribano que lo hace en forma personal, puede pensar de que siempre se pagó en plazo, siempre se presentó en plazo, pero puede ocurrir de que para el fisco no haya ingresado en los plazos. Uno puede olvidarse y decir, no, pero si yo lo presenté el 10 que vencía, y en realidad, estando en la computadora, entró a las 0:15 ya del otro día, de la madrugada, porque podemos hacer la transferencia de los datos de las declaraciones juradas antes de las 0 horas para que quede dentro del plazo, pero ya si pasa ese horario, las 0 horas ya está entrando al otro día. Estas calificaciones tienen que ver con nuestro comportamiento en materia de el cumplimiento de que si las retenciones lo realizo en plazo, si las presentaciones las realizo en plazo, si nuestra conducta fiscal cambia lo que tiene que ver con rentas, y la FIP lo denomina de distinta manera. Fíjense, para rentas, 4 categorías: el sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, y tiene un control periódico de cada 4 meses. Es decir, que si yo en 4 meses estuve con una calificación de un riesgo alto y lo advertí, tendría que controlar qué está pasando, de que por qué me están calificando de esa manera, y uno de esos supuestos puede ser de que estén sin la constancia de exención de ingresos brutos, porque tienen las declaraciones juradas mensuales como incumplidas por la falta de una constancia de exención en ingresos brutos. O puede tener un riesgo bajo, si esta resolución va marcando la cantidad de comportamientos en que uno puede decir, yo presenté en tiempo, pero en realidad va contando todas las veces, en estos 4 meses, las veces en que pudo pagar fuera de término, las que pagó fuera de término. Es decir, tiene escalas donde va determinando, conforme la resolución, en qué conducta fiscal estará asociada de la 1 a la 4. Y para la FIP, también a través de esta resolución general 3985, los distintos tipos el perfil de riesgo, ellos lo denominan perfil de riesgo, y lo califica de la A a la E. También muy bajo, bajo, medio y nuevas altas, alto, muy alto, y su calificación es mensual. Ahora, teniendo en cuenta, antes de pasar a este tipo de inscripción, vamos a entrar a la página como entramos aquí para saber cómo mirar
el estado de cuenta, fíjense acá el domicilio fiscal electrónico, estando adherido, tengo la bandeja de entrada, que no es lo mismo que ingresar a mi correo electrónico. Para poder acceder al domicilio fiscal electrónico, tengo que estar adherido con mi usuario y clave, y de esa manera también las consultas de la bandeja de entrada son a través de la página con usuario y clave. Para la FIP, también ingresando con usuario y clave, vamos a ver si podemos terminar antes de las 10, porque se van a querer ir a cenar ustedes. Esto también, tener un cuaderno con todas las claves, y uno tiene que ir cambiando por ahí, las claves no son las mismas para todos los sitios, y tenemos que tener en cuenta que algunas sí van pidiendo de que modifiquemos las claves. Fíjense que hoy el portal me dice debido a acceso, y para garantizar el correcto funcionamiento del portal te mostramos una versión resumida. Pueden que no todos tengan asociados los servicios, como el que hoy hablábamos, el de sistemas de cuenta tributaria, donde permite conocer toda la información relativa a las deudas de los contribuyentes. Ay, que se me perdió el... Voy a ir pasando por acá, a ver. Si yo no tengo el sistema de cuentas tributarias, lo tengo que dar de alta dentro del servicio administrador de relaciones de clave fiscal. Si yo no tengo ese servicio para conocer mi estado de cuenta que me permite el servicio sistema de cuentas tributarias, tengo que ingresar acá y dar de alta ese servicio a fin de que después, saliendo, una vez autorizado, me permita ingresar al sistema de cuentas tributarias. Este sería como el estado de cuenta que veíamos para rentas. Acá me va mostrando, y yo puedo ir viendo por año. En consulta de cuenta corriente, yo puedo ir viendo mi estado de cumplimiento y los parámetros por año si quiero hacer una revisión, o directamente, si ya me aparece de esta manera, quiere decir que no estoy teniendo ningún tipo de deuda. Y acá también, fíjense que al momento de entrar en el sistema de cuentas tributarias ya me va mostrando los vencimientos, así como me va mostrando rentas, cuáles son los vencimientos teniendo en cuenta el mes, en tanto pago como presentación de declaración jurada. A través de este servicio yo puedo saber que también acá me puede marcar en rojo cuando tengo ese importe que decíamos de la multa de 200 pesos, y generando el B para pagar, puedo pagarlo al 50% en 100 pesos, y luego verificar pasado unos días que ya se borra la multa y se considera cancelado con ese pago realizado. Vamos a cerrar este, vamos a cerrar este. El otro servicio que decíamos respecto al domicilio fiscal electrónico, también para aquel que no está adherido, al momento de adherirse, va a encontrar después la solapa del domicilio fiscal electrónico. Acá voy a recibir todas las comunicaciones, algunas pueden ser novedad, otras pueden ser de intimaciones o actos administrativos de que nos pueden informar el resultado del el trámite que presentamos. Fíjense, en este caso me dice novedades o declaración de CBU para cobros de origen tributario. Sí, en este caso son informaciones por parte del fisco. Y ya se ha borrado, como en su momento he presentado una comunicación
en realidad utilicé, al ser curioso, así como hablábamos con Cristian, que a veces uno es curioso entrando en las páginas, que había una opción de ejecuciones fiscales, si bien no tenía yo una ejecución fiscal, pero como nuestra agencia de corrientes no realizaba el trámite interno de que me borre algunas declaraciones juradas que no me correspondían, utilicé esa vía y digitalicé la documentación a los fines de que la FIP se expida dentro de lo que es el sitio web, y por más que no ha sido una ejecución fiscal, respondió y solucionó mi trámite, borrándome las declaraciones juradas que no me correspondían como incumplidas, porque la FIP, la agencia de acá, me decía que si ese movimiento que lo presente, si nada pasaba de que si lo presentaba, aunque no correspondía. Entonces le dije que sí, que eso implicaba de que confirmaba de que actué en esos meses en que no correspondía presentar y que el sistema me iba a generar automáticamente las multas. Entonces, como pasando por varias personas para que me recepcionen en forma manual ese pedido que fue como realizado como un descargo, de manera de términos como un recurso, pero que no era a la vez un recurso porque era a los fines de que las obligaciones incumplidas no me aparezcan desde el portal de Ciudadano, que también era otra forma donde se ven los incumplimientos, y me han contestado de que les voy a leer en 4 líneas. Conforme a la presentación digital número tal, se le informa que su petición no se corresponde con ningún trámite previsto para el presente servicio, porque estamos hablando de ejecuciones fiscales cuando no era eso, por eso responden de esta manera. No obstante, y debido a un exhaustivo análisis sobre la documentación adjunta y la situación planteada, se determinó dar proceso a su trámite, por lo que los próximos días podrá visualizar que su inconveniente ha sido solucionado atentamente. ¿Vieron? Entonces, a veces lo que no podemos solucionar en forma presencial en nuestro otro organismo, tenemos que buscar alguna forma de que a través de las vías electrónicas podamos obtener, como en este caso, subsanar alguna obligación que no nos corresponda. Y esto un breve repaso, digamos, general, porque es más para que ustedes tengan en cuenta la normativa, revisen sus declaraciones, sus inscripciones, su constancia de inscripción en la FIP, si cuentan con su inscripción en ITI y ganancias, cuando ustedes ingresen a consultar su quit, tienen que tener asociados estos impuestos, que son los que actuamos como agente de retención, y ello se realiza a través de lo que se llama sistema registral. Este sistema es un sistema informático generado por esta resolución general que permite, a través también dentro de lo que es clave fiscal de la página de la FIP, poder obtener altas y bajas. Fíjense, acá yo lo tengo asociado. Más arriba. Es como en nuestro historial, desde cuando nos inscribimos, sistema registral. Si no lo tienen, también nuevamente van a Administración de Relaciones y ahí dan de alta estos servicios. Sistema registral me permite las altas, bajas, modificaciones del domicilio, permite esa vía poder obtenerlas a través de ese servicio de la resolución. Altas, bajas y modificaciones de domicilios. Y otros servicios más, dependiendo de qué tipo de contribuyente sea. Y para tener en cuenta lo que tiene que ver con nuestra calificación al momento de cada acto escriturario, si se tratan de actos de transferencia de dominio, recordemos las normativas actuales aplicables, lo que tiene que ver con el ITI, la ley 23.905, la resolución 2141 del 2006,
lo que es el impuesto a las ganancias, el régimen general, la ley 2028, y lo que tiene que ver con la resolución general 2139, y la que son las dos en que actuamos como agentes de retención de información, y de ganancias cedulares, la ley 27430, la resolución, la 4190E, que es la que nos permite a nosotros no actuar como agentes de retención, y el decreto 976, donde están los parámetros de aclaración de cuándo se consideran adquisición, tener en cuenta la normativa al momento de realizar cada calificación al momento de las retenciones. Pasando a los aplicativos que utilizamos para el ingreso de las retenciones y el deber de información, también tienen que ir controlando si sus aplicativos están actualizados o no, porque el día que quieran transferir los datos de las declaraciones juradas se van a encontrar de que el sistema le puede generar algún tipo de error en la suba. Eso se puede deber a que estaría desactualizada la versión que uno tiene en su computadora. Por ejemplo, ayer, mirando cuál es la versión actual, ya está una versión 8.040, en la que yo tengo hoy en mi computadora es la 39. Quiere decir que si yo, para todas las obligaciones que correspondan a este mes de mayo, el sistema no me permite subirla, es porque por la versión ya no me va a permitir. Esto ya lo habíamos visto, todo lo que es la presentación de la declaración jurada que coincide con el segundo pago de la quincena, que hay que informar, aunque sea sin movimiento. Y estas son las resoluciones vigentes, y lo que no generas después, el aplicativo, es el formulario 744. Las obligaciones a informar son todas las retenciones del 1 al 15, lo que se trata de actos escriturarios. Esto también, por eso es que los escribanos colegiados habilitados con libros no se inscriben ante la AFIP como agentes de retención de información, porque los actos que se informan son escriturarios, son actos extraprotocolares. Respecto del CITI, del cruzamiento de transacciones importantes, vamos a encontrar también estas resoluciones actualizadas. Y acá también la versión va cambiando, por eso controlar también las versiones. Y los vencimientos que hablábamos de que no siempre va a coincidir entre todos los impuestos que tenemos que tener presente a la hora del mes vencido, tenemos que pensar que vence el pago de sellos y su declaración, cuando su declaración jurada. Para la FIP, cuando vence depositar para el SICORI, cuando su declaración jurada. Y después también para la FIP el CITI, y el CITI su particularidad que tiene en su vencimiento el último día hábil administrativo del mes inmediato siguiente al de informar. Quiere decir que para la declaración jurada de mayo se va a informar en junio, el último día hábil de junio, ¿sí? Es mes vencido. Tiene también esta resolución excepciones a la hora de informar, y una de las más importantes, que también para aquel que tiene muchas operaciones con el COTI, del Código de Oferta de Transferencias de Inmuebles, que cuando las operaciones son iguales, las transacciones por un monto igual o superior a 1.500.000, y que el escribano posteriormente tiene que cumplir con su obligación de información y la obtención del certificado de bienes inmuebles, ya al cumplir con la exhibición por parte del transmitente y que el escribano cumpla con la verificación de ese código de oferta, ya no tendrá que informar a través del CITI esa operación. Si el escribano se olvidó de pedir el COTI, va a tener que informar. Después en otro momento hablaremos del COTI, pero si se olvidó de pedir, la forma en que la FIP se entera de esa operación que era igual a 1.500.000 pesos, con todos los parámetros que establece la resolución 2371 de la FIP, tendrá que establecerse si correspondía o no, y bueno, a través del CITI escribano se va a enterar de esa operación por parte del transmitente. También, en caso de no haber tenido movimiento, se informa igual. Todas las declaraciones juradas
se informan igual sin movimiento. Sellos, SICORE, Citi, UIF, todas sin movimiento, por más que no haya intervenido en ningún tipo de acto, se informan igual en los plazos del calendario o los vencimientos que establezca la normativa. Bueno, esto es lo que decíamos, lo del Citi, después tiene otros determinados actos que se informan. Vamos a ir pasando de lo que tiene que ver con el Citi, entonces después lo vemos dentro del aplicativo. Lo que tiene que ver con el régimen de consultas, hay una resolución para la FIP, que es la 4497, que es la vía en que uno puede realizar las consultas en forma online, lo establece esta resolución. Y para sellos, también las consultas pueden hacerse a través de la mesa de ayuda, el canal de mesa de ayuda, o por expediente, pero a los fines de tener una consulta vinculante del acto en sí que va a realizar, y si corresponde o no realizar determinada retención, tiene que utilizarse los mecanismos que prevén cada organismo conforme a sus normativas. Respecto a la unidad de información financiera, nosotros como en Corrientes somos sujetos obligados a partir de marzo del 2013. La medida cautelar, así como en otras provincias, se fue levantando y tuvimos que empezar a conocer cuáles eran nuestros cumplimientos con esta unidad de información financiera. Tenemos una norma específica, o sea, son más de 24 sujetos, yo creo que ya han aumentado ese listado de sujetos obligados al deber de información ante la unidad de información financiera. Esta resolución propia de nuestra función notarial es la resolución 21 del 2011. Aquí encuadramos todas las categorías titulares adscriptos colegiados habilitados. El plazo también determina la norma, que es el 15 del mes siguiente. Quiere decir que si mi declaración jurada del mes de mayo, tengo hasta el 15 de junio para poder presentarla. No vamos a entrar tampoco a lo que tiene que ver con las sanciones. Acá también la página de la Unidad de Información Financiera va mostrando los incumplimientos para aquellos escribanos que fueron intimados a inscribirse o no presentan las declaraciones juradas. Las multas son altas, abarcan más de 70.000 pesos y toman en cuenta las infracciones, así que a cumplir también con este deber de información de la UIF, no dejarse estar. Y lo que tiene que ver con los sujetos obligados, también esta resolución sigue vigente. El control entre los mismos sujetos obligados, por ejemplo, que intervengan en una escritura donde a la vez uno de los otorgantes sea un colega o un escribano. Esta resolución 3 del 2014, debo solicitarle al colega su constancia de inscripción, o lo puedo bajar de la página de la Unidad de Información Financiera, y una constancia donde declare que está cumpliendo con la normativa vigente de UIF. Es decir, acá entre sujetos obligados nos tenemos que controlar. En cuanto a los montos, esto también se van actualizando los montos de los importes para declarar los actos que establece la normativa para la Unidad de Información Financiera. Fíjense que hoy las operaciones en efectivo son de 1.960.000 pesos. Para la constitución de sociedades y las SRL y cesión de sesiones de participaciones no tiene monto. Para las compraventas de inmuebles, 2.800.000. Para los inmuebles de zona de seguridad no hay tope, y para la constitución de fideicomiso tampoco. Es decir, que si yo tengo una operación de compraventa de inmueble que no me supere los 2.800.000, no me entraría dentro de esto, pero si está en zona de seguridad, sí. O sea, tengo que tener en cuenta cuáles son lo que me establece esta última resolución, la 117 del 2019, al igual que esta normativa también modifica artículos de la resolución 21 de los escribanos y también la 70, que tiene que ver con los importes y de las documentaciones respaldatorias. El importe superior en las transacciones es 12.320.000 pesos, es decir, en cuanto al origen del dinero empleado en las operaciones,
Cuando sean superiores a este monto, tengo que recurrir a solicitar la documentación respaldatoria, certificación de contador, extracciones o liquidaciones de las cuentas de los bancos, es decir, o algún tipo de acto escriturario que se haya realizado y que pueda justificar los importes o una escritura de donación de dinero. Es decir, vamos viendo en la resolución los parámetros que fija la norma en cuanto a la documentación que me sirve para respaldar el origen de los fondos. La obligación de los formularios de datos personales, los que es PEP, también todas las resoluciones vigentes respecto a la 134, 128, es decir, la amplitud que hay en cuanto a las personas políticamente, tanto nacionales como extranjeras, que marca la resolución 134, tener presente ese listado, hacer firmar el formulario, la declaración en la escritura, y todas las normativas y lo que se pretende en su momento la resolución 21 se modifique, como tienen otros sujetos obligados, en lo que tiene que ver con un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Así como lo establecen estos decretos y el manual de buenas prácticas, riesgos en cuanto al cliente, riesgo en cuanto al servicio, riesgo en cuanto al ámbito geográfico en donde se presta ese servicio, donde es el requirente y el origen de su fondo, es decir, determinados parámetros que van teniendo en cuenta cuál es la amenaza que puede causar nuestro requirente y poder estar en una de las conductas tipificadas por el Código Penal por delito de lavado de activos o de terrorismo. Bueno, y antes de entrar a eso, lo último era mostrarles los aplicativos, y con eso finalizamos, para hacer un viernes con un feriado largo. El SIAP, que es la plataforma, lo tengo actualizado, pero si miramos el SICORE, que hoy era versión 40, fíjense, dice 39. 39, quiere decir que lo tengo desactualizado, y si yo no lo puedo subir el archivo, me va a implicar de que tenga que actualizarlo. También le voy a pasar a Cristian, donde está un instructivo de cómo generar las declaraciones juradas por SICORE, eso le voy a pasar porque ya no hay tiempo. Y también lo que tiene que ver con Citi, nos vamos a encontrar con la versión que era .1, tengo 3.320, o sea que también la tengo desactualizada, eso tienen que ir mirando en la página de la FIP, y donde tengo todos los actos que me dice la resolución, que son todas las transacciones de inmuebles, y acá vamos a encontrar, vamos a probar, por ejemplo, mes 5, que sea original. Vamos a encontrar cuáles son los actos a informar: compra-venta, dación en pago, dentro de lo que es transacciones de inmuebles, compra-venta, dación en pago, aporte de sociedades, decisión de sociedades, fusión, fideicomiso, permuta, y también tiene la particularidad de actos gratuitos, y en actos gratuitos son los casos de donaciones, cesiones de derecho, que acá pueden ser los hereditarios sobre un bien determinado, o los posesorios, si hubieron retenciones, también lo declaró aquí en el Citi. Recordemos que el Citi hace un reflejo con el SICORE respecto a las retenciones. Si yo declaro un acto acá, puede que la FIP, al cruzar con SICORE, diga, a ver, usted lo declaró y no tiene el pago. Entonces, ese cruzamiento que hace por el Citi, que este sistema aplicativo, la información que recibe el fisco puede llevar a un accionar donde nos intime a exhibir o a demostrar de que por qué no practicamos retención de un acto que pudimos haber declarado, y que lo pudimos haber declarado en forma errónea, o estaba bien, o retuvimos mal, y allí vienen las acciones del fisco. Si es con usufructo o sin usufructo, las hipotecas, si hay una constitución, cancelación total o parcial, las sesiones de créditos hipotecarios, actos simultáneos, si tiene uno o dos actos, y bueno, es generar lo que es la presentación de la declaración jurada. Así que bueno, como para finalizar, lo que le quiero decir es
que tengamos en cuenta la interpretación de la normativa. Sé que a nosotros los escribanos no es difícil para nosotros a veces interpretar la normativa tributaria porque estamos como inmersos en la parte del acto jurídico en sí, decimos no, pero no es así, pero recordemos que el derecho tributario tiene una autonomía propia, con lo cual a veces nuestras interpretaciones no son las de los fiscos. También la determinación, esta interpretación nos lleva a determinar cuál es el hecho imponible, si corresponde o no, y en base a si entra o no como un hecho imponible ese acto en que intervenimos, a la vez debemos determinar qué impuesto le corresponde y realizar lo que es ITI y ganancia, la respectiva liquidación, y posteriormente hacer estos controles. Antes pasaba de que con el pago, que cuando no estaba la obligatoriedad del BEP, y pagar a través de los medios de pago fácil, los Rappi Pago, generaba de que los operadores consignaban mal los códigos. Y hay escribanos que han recibido intimaciones por no estar registrados esos pagos, y después al advertir los códigos eran diferentes por la carga del operador de estos tipos de pagos realizados por pago fácil o Rappi Pago. Entonces tengamos mucha prudencia en el momento de analizar cada acto de la calificación, de si corresponde o no corresponde retener, cuáles son las alícuotas aplicables. Por eso toda la normativa que les puse, y a la vez tienen que ustedes actualizarla con entrando a las respectivas páginas, o bien lo que es a nivel, digamos, normas nacionales, entrar al sitio Infoleg o biblioteca electrónica para saber cuáles son las actualizaciones que van sufriendo, porque las normativas estas van sufriendo constantemente actualizaciones, teniendo en cuenta de la manera de que el fisco va modificando a la vez, digamos, cumplimientos de determinadas obligaciones, tipos de cancelaciones, y de esa manera nunca va a ser una normativa estática, y en materia tributaria vamos a tener que estar constantemente revisando a los fines de cumplir en los tiempos. Así que bueno, con esto finalizo, ya estamos cerca de las 10 menos 10. Seguramente en otra oportunidad hablaremos de casos puntuales de retenciones, lo que es ya sea sellos o lo que es AFIP. Este era un pantallazo general, y también dejarles las normativas para que aquellos que por ahí decime la respuesta pero no saben los fundamentos, también tener los números para que puedan indagar, y también hacer una revisión de decir, bueno, ahora sé dónde estaba la normativa, que yo sabía que era la alícuota así, pero no conocía la norma. Así que bueno, esa es la reflexión. Les agradezco por haber estado acá en este foro, y a los noveles, bueno, gracias por sumarme a sus capacitaciones. Mariela, hay una pregunta. Sí. Dice, Mariela, para el pago electrónico, el tema de conceptos, si podés explicar de nuevo el concepto que se puede confundir con ingresos brutos cuando vas a pagar sellos. Perdón. Lo que es el pago electrónico, ¿de cuál? ¿De sellos? Sí, para que no se confunda con ingresos brutos a la hora de pagar. Sí. Para que no se confunda. Bueno. Vamos a entrar de nuevo a la página de rentas. Está medio lento. También esto es importante para aquel que a último momento está por presentar su declaración jurada el último día del vencimiento. Lo que pueden hacer, y les genera errores en las páginas, es capturar las páginas de los errores y mandar un mail con su archivo de declaración jurada a la dirección de rentas, a la mesa de ayuda, para informar, reportando si hay errores o el servidor no funcionaba, pero tener presente que eso sea antes de las 0 horas del vencimiento.
no pasada la 0,15 o la 0,1 minuto. La opción para pagar con el pago electrónico es en la solapa estado de cuenta. Y en estados de cuenta me refleja el impuesto ingresos brutos y agentes de sello. Hay que trasladar, fíjense que tiene una barra verde, tengo que trasladar a la que corresponde el impuesto que voy a pagar. Si yo dejo tildado en ingresos brutos y no me doy cuenta, el impuesto, todo el paso que sigue, va a ingresar el pago a ingresos brutos. Entonces tengo que trasladar, cliquear, tengo que hacer clic en agentes de impuesto de sello, si esa es la pregunta. Y después de ahí continuar más abajo que dice nuevos vencimientos y voy siguiendo los pasos con el importe y dando continuar. Esa era la pregunta. Después hay otra pregunta, si en AFIP las declaraciones juradas se hacen por la quit del titular o cada escribano la debe hacer por su quit. Sí, bueno, eso era lo del principio, de que todos los escribanos, tanto titulares como adscriptos, las inscripciones que correspondan para poder ingresar el impuesto y el deber de información por los actos escriturarios, tanto titular como adscriptos, deben enviar sus declaraciones juradas. Si el escribano titular no intervino en ninguna operación, siempre estamos hablando para la FIP de lo protocolar, y el escribano adscripto sí intervino y retuvo con su quit, el escribano titular tendrá una declaración jurada sin movimiento y el escribano adscripto tendrá el movimiento del acto que intervino. Bueno, después, ¿en qué momento tiene que sacar la quit el adscripto? ¿Antes del juramento? No, es luego, ¿no? No, a partir del juramento, o sea, una vez que el adscripto que recién va a comenzar, supongamos aquel que se recibió, que ya tiene su título en mano, y tiene el escribano titular que ofreció la inscripción y realizó todos los trámites pertinentes, obtuvo el decreto del Poder Ejecutivo y realizó los trámites posteriores de todas las registraciones y hasta el momento del juramento. Una vez que toma juramento en el colegio, a partir de ahí comienza a realizar los trámites con la documentación que le van a pedir en los organismos. Allí es donde comienza su actuación para aquel escribano adscripto o para el titular, o sea, el tema es en cuanto a aquel que tenía una categoría anterior que tenga presente lo que es para rentas, desde cuándo comienza a actuar. Lo que pasa es que aquel escribano adscripto que no se inscribió en la FIP no va a poder inscribirse en rentas hasta tanto no tenga el alta en la FIP, porque rentas, uno de los requisitos es justamente la constancia de quit de la FIP, y si no tiene la constancia de quit no le van a seguir las altas de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque primero es inscribirse en la FIP, darse alta, tener la constancia de quit, luego rentas, primero es ingresos brutos, alta en ingresos brutos, exención en ingresos brutos y alta en línea de agente de sellos. Y después lo que son las inscripciones de la UIF es haciendo la carga, y creo que ahora me parece que ya no se manda por sobre toda la documentación, sino en forma digital, como trámite virtual. O sea que también allí tiene que cumplir con los requisitos que pide la Unidad de Información Financiera. Como siempre, brillante, Mariela. Gracias, Martul. Bueno, este era como una introducción al mundo de la normativa tributaria. Si bien hay muchas normas más, fueron como las que seleccioné como las más importantes. Tengo anotado acá como uno de los puntos que no lo tenía ahí, como para también que tengan presente, es el caso de impuestos de sellos, cuando el escribano ingresó el impuesto y no correspondía tributar. ¿Cómo hace ese escribano para poder utilizar el crédito
de una retención indebida. En este caso, de la situación particular de que los otorgantes del acto se entiende que son los sujetos obligados al pago, el escribano, para poder utilizar ese crédito, deberá iniciar un expediente con la conformidad de los otorgantes del acto que el escribano incurrió en el error de depositar cuando no correspondía. También es frecuente de que requirentes se trasladen el impuesto de sellos, y ahí hay que tener presente el artículo 18, el 19, quiénes son los sujetos y lo que tiene que ver con la solidaridad en el pago. Solidaridad en el pago del impuesto, que también dentro del artículo 167 del Código Fiscal, aquellos otorgantes de un acto que entre ellos arregla quién paga, por ahí es frecuente en las locaciones, de que el locador diga, usted paga todo, usted, el locatario paga la firma, paga el contrato, paga sello. Ahora el locatario es prácticamente el que decide tener la tenencia de ese inmueble, de ese departamento, está aceptando las condiciones, pero es un arreglo, un contrato privado de las partes. Al fisco esa traslación del impuesto no le es oponible, y si no ingresan el impuesto todos son responsables solidarios, por más que expresamente esté dentro del instrumento. O sea, no es oponible al fisco, y esto está en la última parte del artículo 167 del Código Fiscal. De esa manera, digamos, aquellas personas que se trasladan el impuesto deberán arreglar entre ellos. Sí, todo sujeto que haya sido sujeto de la retención puede pedir al escribano, y es lo que conviene a los fines de no facturar, es emitir las constancias que tienen estos sistemas domiciliarios, para poder darle una constancia al sujeto retenido y que quede el concepto fuera de la facturación, que la facturación tenemos que generarla solo por honorarios, no por los impuestos. Entonces, tanto SICORE como el aplicativo de rentas tienen para poder imprimir las determinadas constancias bajo firma y sello del escribano que actuó. Ahora, para que el escribano que se contradice en la expresión, en los textos, ya sea en la certificación de firmas o en las escrituras, que dicen, se retiene el impuesto de sellos por tantos pesos, sujetos a que se expida el organismo, no puede el escribano quedarse con el dinero que corresponde al fisco. La situación de si corresponde un acto que pudiera estar exento o no, se va a determinar por una determinada resolución. El escribano no puede quedarse con el dinero que es del Estado y que estamos actuando nosotros como colaboradores para que ingrese ese impuesto al fisco. ¿Sí? Tener presentes también que no haya contradicciones en el texto de que el escribano retenga pero que no ingresa. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que el sujeto que fue retenido y que el escribano quedó con el dinero, después tenga algún tipo de fiscalización, y que esa persona como contribuyente al organismo presente la factura o presente algún tipo de constancia emitida por el escribano, y el escribano va a estar también inserto ahí en un tipo de defraudación por parte de lo que tienen las normas tributarias, ¿sí? Es decir, que revisemos un poco al momento de los textos, también en las resoluciones de AFIP, que están los números ahí, tanto del ITI como de ganancias. Fíjense que determinados artículos hacen referencia a que el escribano debe dejar constancia de cuál es el importe que retiene. Si yo le retuve al vendedor, 2.000 pesos, tengo que decirlo en el acto, es decir, de la retención, en el propio instrumento decir lo que le retuve, tantos pesos, tanto para ITI, tanto para ganancias, y en el impuesto cedular advertirle de que si bien el acto está grabado por el impuesto cedular,
la liquidación y el pago le corresponde a él, pero hay que decirlo, ¿por qué no se retiene? Siempre invocar las causales. Sí, Cristian. Y la última, la retención de sellos en contratos comerciales. ¿Debemos aplicar siempre IVA o el 21%? ¿Eso sigue así? Preguntan. Bueno, dijimos que no íbamos a tratar actos en particulares, pero creo que se está refiriendo a las locaciones y hay mucha discusión por parte de aquellos que sostienen de que los contratos que tienen inserto una cláusula de un importe del canon más IVA, consideran que es impuesto sobre impuesto, pero hay fallos con criterios de determinación que hay, donde se considera que la base imponible incluye todo. O sea, si el contrato dice, sé, 100.000 pesos, 10.000 pesos incluido IVA, quiere decir que dentro de ese importe ya está el IVA. Si dice tantos pesos más IVA, hay que determinarlo, y para aquel que el contrato que no diga expresamente de que tiene IVA y lo hacen por fuera, bueno, eso lo pagarán por fuera, pero todos aquellos que redactan los contratos, obviamente que previamente tienen sus asesoramientos contables de su condición tributaria que les conviene, porque recordemos que también los que alquilan inmuebles tienen que estar registrados en ingresos brutos con el servicio de servicios inmobiliarios o de alquiler, al igual que en la FIP. O sea que sus alquileres tienen que estar blanqueados y emitir las respectivas facturas por su actividad. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, Gracias Mariela por tu buena predisposición y por ser tan clara y precisa, y a su vez te comprometemos para otra charla, pues un poco más adelante, obviamente. Para la sí, segunda más charla. adelante. Y también, digamos, lo que pasa es que cada una digamos, de esas resoluciones como que hay que tratarlas en forma individual. Hablar de COTI nos va a llevar un montón de tiempo, mostrar cómo se genera un COTI, cómo verificarlo, quién lo hace. Hablar del impuesto cedular también lleva, digamos, ir viendo las resoluciones. Hablar de ITI, hablar de ganancias del régimen general, o sea, tiene, y los actos que están comprendidos en cada una de estas resoluciones también. Por eso es que era como un pantallazo en forma general, que conozcan la normativa y que sepan de que se van actualizando y ir revisando la normativa a los fines de ir tomando contacto con ella, sobre todo aquellos noveles. Yo me acuerdo que cuando comencé a estudiar me hacía una carpetita como de recopilación de la normativa para ir teniendo, pero como es tan dinámica, después decidí ir mirando y guardándolas en carpetas o revisando en Infolec para poder tener un acceso más rápido con un buscador. Entonces, no, si me tengo que poner a ver dónde está el artículo para saber que la resolución del ITI me dice que tengo que dejar constancia de los importes. Lo que sí también en esas resoluciones, que ya, digamos, por el tiempo no entramos, en la 2139 y la 2141 van a encontrar que hay unos cuadros como planillas donde están los códigos de los impuestos y de los conceptos, si es impuesto de la primera quincena, de la segunda quincena, si uno pagó fuera de término, cuáles son los códigos por los intereses, o si la persona va a realizar su propia autorretención, también hay que tener en cuenta los códigos de concepto para saber cómo pagar, o pagar las multas de los 200 pesos que decíamos y pagarlas en 100 pesos, también hay determinados códigos a tener en cuenta al momento de la carga de los verbos. Por eso revisen las resoluciones, esas son las principales, las 2139, que es del impuesto a las ganancias, las 2141 del impuesto a transferencia de bienes inmuebles, y de allí vamos a encontrar estas digamos, tips generales que estuvimos hablando. Sí, Cristian. Le cedo la palabra a Milagros. Hola. Que quiere hacer una invitación. Hola, hola. Perdón que no me puedan ver, es que me quedé sin internet y estoy con los datos del teléfono.
Bueno, primero, Mariela, más que agradecida por haber aceptado nuestra invitación y bueno, en forma personal vos me ayudaste con todo cuando yo comencé, todavía me acuerdo, así que más que agradecida, como siempre fuiste clarísima y muy completa la exposición. Entiendo que el Power queda, si lo pasaste a Cristina, así que lo vamos a compartir y nos va a ser de gran utilidad. Y antes de finalizar, quiero hacerles una invitación. Esto es a partir de la semana que viene, vamos a comenzar con las capacitaciones, pero ya en el marco del convenio firmado entre el Colegio de Escribanos y la Universidad Nacional del Nordeste, por medio del cual varios catedráticos de la universidad se ofrecieron gentilmente a capacitarnos con temas que fueron propuestos por la comisión del colegio, y en esto estamos trabajando con la subcomisión de Cultura y Conferencia y de Prensa. Así que el próximo miércoles 27 de mayo a las 19 horas va a ser la primera charla en la cual el doctor Ricardo Sebastián Danuso nos va a hablar sobre locaciones en emergencia y va a desarrollar todo lo que es el decreto 320 de necesidad y urgencia. Así que están más que invitados y repito, es un trabajo en conjunto del Colegio de Escribanos, su comisión directiva y las subcomisiones especiales, y bueno, Escribanos Noveles también integramos esas comisiones, así que están más que invitados y próximamente enviamos la invitación. Bueno, gracias, Milia. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias a todos, buen fin de, que disfruten. Chao, chao. Chao, chao. Chao, buenas noches.